Aquí comienza Santos Incompletos. ¿Qué tal, amigos de Yunoya Radio? Bienvenidos al programa Santos Incompletos. Mi nombre es Emanuel Seropián, los saludo desde Montevideo, Uruguay, y los invito a unos minutos de reflexión y sorpresas acompañados de muy buena música. Santos incompletos, perfectos por perfeccionar, sentados en el cielo, luchando con el mar, victoriosos en la hora más oscura. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Santos Incompletos. Hoy estamos iniciando el programa número 18, programa con el cual vamos a estar cerrando la primera temporada de Santos Incompletos. Como ya lo estuvimos viendo en el programa anterior, tenemos la segunda parte de la entrevista que hicimos junto con Ariel Osores, la cual ustedes van a estar disfrutando posteriormente, luego de que disfrutemos también de un nuevo tutorial de vida de nuestro amigo Enrique Talento. Antes de pasar al contenido del programa, quiero saludar y darle gracias a toda nuestra linda audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estos 4 meses en los cuales hemos estado compartiendo junto con ustedes Santos Incompletos. Ha sido un precioso proyecto que he tenido la oportunidad de encarar gracias a la invitación de Yunoya Radio y de nuestro amigo Ariel Osores, a quien le estamos sumamente agradecidos, junto con todo el equipo de Yunoya Radio, con quien hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Un gran equipo, grandes personas, grandes hermanos, una gran disposición, un gran profesionalismo que nos han acompañado a lo largo de todas estas semanas. Ha sido un precioso proyecto, ha sido muy enriquecedor todas las experiencias que tuvimos a lo largo de este tiempo, cada una de las entrevistas y reflexiones que pudimos compartir con ustedes, las cuales quedan todas colgadas en el canal de YouTube de Yunoya para que tanto ustedes como nosotros podamos repasarlas nuevamente y volver a disfrutarlas. Así que, estimada audiencia, muchas gracias por la compañía. Los dejo ahora con el tutorial de Enrique Talento y posteriormente la segunda parte de la entrevista a Ariel Osores y el cierre del programa. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más con esto que es tutorial de vida. Hoy vamos a hablar con respecto a las leyes de la vida. Por supuesto que vivimos bajo un mundo legal. Es más, el autor de las leyes, Dios, es un Dios legal. Él puso leyes y estipuló leyes para nuestro propio bienestar y para que nos movamos bajo esas normas por nuestro propio bien, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Es más, también hay leyes que son las leyes naturales, que es un conjunto de leyes que emanan de la naturaleza, rigen todos los espacios de la creación, son irrevocables, eternas e invalidables. No fueron creadas por el hombre, por lo que no responden a la voluntad de las personas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Y hay muchas leyes, que incluso hay leyes que tienen que respetar otras leyes para que se cumplan determinadas cosas y normas, para que todo funcione en una correcta armonía. Y así es, una ley, por ejemplo, es una regla o norma de carácter obligatorio, dictada por una autoridad competente de un territorio. Tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular la conducta humana y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Y sabemos bien que en caso de que uno infrinja la ley, uno tiene que pagar, porque tiene la obligación de cumplir con esa ley. Por ejemplo, nadie puede pasar un semáforo en rojo. Fue puesto ese semáforo para cumplir una ley. Entonces, así como eso, muchas cosas más. Dios es el autor de la ley. Dios es un Dios legal. Incluso si podemos ver los famosos 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Dios le da a Moisés la tabla de la ley, e incluso toda la Biblia, en el comienzo, los primeros 5 libros, son los libros de la ley. La Torá, el Pentateuco. Dice, por ejemplo, el mandamiento número 1, que se nombra acá, ¿no? En los 10 mandamientos, dice, no
tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No adorarás, número 2 dice, no adorarás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no mentirás. Número 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Ahora la pregunta es, ¿quién puede cumplir con todos los mandamientos de Dios? Es imposible. Nadie puede cumplir los mandamientos. Nadie puede cumplir con esa ley. ¿Quién puede decir, bueno, yo nunca mentí? Yo nunca codicié nada de mi vecino. No, yo no soy idólatra. No, jamás he robado. ¿Quién puede decir que hayan cumplido con todos? Con que no cumplamos con uno, ya estamos bajo maldición. Porque así dice la palabra. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora Jesús vino a cumplir con toda la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús incluso dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino he venido para cumplirla. ¿Por qué vino a cumplir la ley? Porque hay una ley que dice que la paga del pecado es la muerte. Vos y yo estábamos bajo esa condenación eterna, pero Jesús cumplió con toda la ley, Él no pecó y Él vino a morir en tu lugar y en mi lugar, porque tanto nos amó. Entonces Jesús es la ley cumplida. Dijo, yo voy a cumplir con toda la ley que está estipulada en el libro de la vida. E incluso hay una ley que todo el mundo decimos, ¿cuál es la ley de la vida? La ley de la vida es que todos tenemos que morir. Es la ley de la vida. ¿Y por qué tenemos que morir? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder cumplir la ley? No, es imposible, tú no la puedes cumplir, pero Jesús sí la cumplió por ti y por mí. Por eso el único que nos puede librar de la maldición de la ley se llama Jesucristo. Porque lo dice en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién puede cumplir con la ley? Nadie. No es por lo bueno que tú seas, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que te dio perdón y Él cumplió con toda la ley en tu lugar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la maldición de la ley no estará sobre tu vida, porque ella lo hizo todo y es cuestión de fe. Que Dios te bendiga ricamente. Yo creo que hay cosas muy positivas que estamos viviendo actualmente, digo, el pueblo evangélico, la iglesia del Señor, que tiene que ver con empezar a restaurar desde la Biblia algunos conceptos que en realidad nunca se tocaban, no era habitual que se tocaran. Por ejemplo, insistir tanto en tratar de rescatar desde la Biblia los conceptos de la paternidad, ¿no? Y los conceptos del matrimonio, me parece que es algo que está muy bueno, porque por lo general la gente no, o sea, son cosas de las que no se hablaba mucho en la iglesia, ¿no?
Hay como ciertos temas en la iglesia que no se tocan más allá de los temas más doctrinales, yo que sé, el pecado, la sanidad, la divinidad de Dios, la adoración, la idolatría. O sea, como que siempre quedamos encerrados en ciertos temas, todos catalogados de espirituales de alguna manera, todos catalogados de temas que se podían hablar en la iglesia, y los demás eran temas más mundanos, la iglesia no los tocaba. Entonces, por ejemplo, por no hablar claramente de aspectos matrimoniales, de aspectos de sexualidad, creo que en la iglesia muchas veces hemos tenido un montón de matrimonios que están destrozados porque, ¿qué es lo que pasa? Traen aprendidos un montón de conceptos de lo que es la sexualidad de afuera, y lo que pasa es que cuando llegan a la iglesia dicen, bueno, tengo que esperar a estar casado para hacer todo esto que aprendí afuera. Y en realidad, como vos te lo he escuchado decir muchas veces, el evangelio es reaprender todo de vuelta. Entonces no es solamente esperar a casarme para tener permiso de hacer algo que no aprendí acá adentro, hacer, que lo aprendí afuera, pero porque tampoco la iglesia me enseña qué es lo que tengo que hacer. Y el aspecto de la paternidad también. Estábamos como con esa pata floja de poder ofrecer a la gente, mira, vas a ser papá, lo que tendrías que hacer es esto. Entonces creo que está muy bueno y es una gran bendición poder contar con el trabajo que vos hacés enfocado en esa área, ¿no? Porque a mí me parece realmente que vamos a estar sanando un montón de cosas que a lo largo de, no sé si decir de la historia porque me parece demasiado exagerado, pero a lo largo de muchos años permanecía roto eso dentro de la iglesia y después teníamos consecuencias, teníamos matrimonios que se divorcian, hijos que se alejan, que sufren un recorrido tortuoso y nos preguntamos, ¿y eso por qué? ¿No? Y lo llevamos siempre todo al diablo, y a orar y a reprender y a hacer guerra y todo ese tipo de cosas, y capaz que la solución estaba en algo bastante más concreto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Yo creo que las iglesias en este tiempo como que hay como un mover sobre el tema familiar, por ejemplo, en todo sentido, pero el tema familiar es como que está muy fuerte. Si analizás, muchas iglesias están trabajando mucho con el asunto de familia, porque nos hemos dado cuenta que esa es base de todo lo otro. Si andamos bien en casa, el resto más o menos camina, pero la iglesia se tuvo que poner las pilas en cuanto a dar principios, acompañar, aconsejar, orientar en cosas prácticas, porque como vos decís, o sea, por mucho tiempo era, bueno, no sé, tengo problemas en el matrimonio, orá que se te va a pasar, Dios va a obrar en algún momento. Sí, no, pero Dios ya obró dejándonos un montón de cosas que podemos hacer para mejorarla. El tema es que por ahí no se les predica, no se les enseña. Entonces, esta reeducación está bárbara. Esto de decir, bueno, vamos a compartir cosas que le sirva a la gente, que le ayude, que le pueda servir. Y eso va a traer como beneficio esto, ¿no? Bueno, me sané, me curé, mejoré. En todo. Yo hablaba el otro día con un pastor, le decía... Hablábamos sobre la intimidad y él me decía, en los retiros, ejemplo, me decían, hicimos una encuesta en los encuentros y me decía, el 60% de las personas, de las mujeres que le preguntábamos, no tenían, por ejemplo, satisfacción sexual en su matrimonio, ¿no? El hombre sí, pero la mujer no. Bueno, en algún momento hay que hablar sobre estas cosas y hay que enseñarlas y hay que compartirlas para que se revierta, porque eso evidentemente a la larga va a traer problemas. Creo que un poco apuntamos a eso, a darle herramientas y bueno, y eso está en la Biblia, por supuesto, la Biblia habla de todo y más. Conocerlo, aplicarlo y te va a funcionar y evidentemente vas a hacer un montón de cosas. Yo tengo una frase que es bastante controversial, pero me parece que hay cosas en la Biblia que nos llevan a orar menos. Y sí, porque hay principios, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay cosas en la Biblia que nos llevan a orar menos, ojo al gol acá, ¿eh? Sí, yo sé que algunos me van a criticar por eso, pero a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Yo oro para que Dios sane mi corazón y sane la relación y con mi marido y esto y lo otro y que mis hijos anden bien. Y la Biblia dice, ¿por qué no se perdona? Vos pasás 40 años orando para que las cosas cambien y ¿por qué no se perdona? El que se humilla primero, Dios lo exalta. Vivís pidiendo que Dios intervenga, pero no te querés humillar. Entonces, si vos empezás a humillarte, y luego de eso pedís perdón y se van a solucionar las cosas y vas a orar menos o vas a orar por otras cosas. No, claro, sin duda. No quiero dejar pasar la joya que es ¿no? Paternar desde la interioridad, que es el último libro que sacaste, que es realmente una maravilla. ¿En qué momento? Imagino que capaz que cuando vos iniciaste este recorrido, cuando recién te casaste, cuando tuviste a tu hija más grande, Tatiana, no sabrías un montón de cosas de las que hoy sí sabes, ¿no? Metiste varias patas en la crianza de tus niñas, me imagino. Muchas. ¿Cómo ves eso hoy para atrás? ¿Cómo te perdonaste a vos mismo de las metidas de pata que hiciste? Yo creo que el mayor acto de arrepentimiento fue decidir crecer.
ese libro es casi que una autobiografía, ¿sabes? Porque yo me puse en primera persona en los conceptos que quería compartir y me di cuenta que al mirarme a mí estaba viendo un montón de hombres que le pasaban lo mismo, ¿no? Que tenían, por ejemplo, los mandatos familiares muy fuertes, el concepto del machismo muy fuerte, y en consecuencia trataba de traer un equilibrio ante los pedidos de las olas feministas, por ejemplo, ¿no? Y base la premisa de examino todo, retengo lo bueno. Un poco de eso se trata el libro, pero es muy autobiográfico, porque yo tuve que luchar con todo, con conocer mis emociones, con aprender a abrazar más, ser más demostrativo. Entonces, yo hasta el día de hoy cosecho mis imperfecciones, ¿no? Con mi hija mayor, por ejemplo, tenemos una relación renovada a partir de que yo bajé la guardia, aprendí algunas cosas, y que ella la verdad es una bendición, porque tiene un carácter, no sé, especial, ¿viste? Pero, y es mujer, y necesita un montón de cosas que yo no tenía para dar. Y ahí hay un principio básico, no se puede dar lo que vos no tenés. Entonces uno va como cosechando cosas que trata de no repetir la historia en la otra, y uno se va volviendo más maduro, pero ha sido un proceso, y sigue siendo un proceso duro, Pero para mí la clave, ¿sabes, Emanuel? Yo creo que es humillarse, ¿sabes? Humillarse, decir, bueno, mi orgullo no está funcionando, lo que aprendí no está funcionando, lo que creo que tengo que hacer como hombre no está funcionando. Y bueno, aprendo, mejoro, crezco y se repercute en la familia. Y en cuanto al vínculo matrimonial, me imagino que quizás hubo algo parecido cuando arrancaste recién, carecías de determinados recursos emocionales, carecías de recursos intelectuales para resolver conflictos quizás, etcétera, y has ido creciendo también en esa área, ¿no? Tenés también, tuviste también tus acontecimientos en los cuales decís, qué mal que estuve en esto acá, cómo me arrepiento, me duele, me carga hasta el día de hoy, o ya te liberaste de eso. Siempre es un proceso de liberación, porque yo fui, yo no fui formado dentro de una familia funcional. Yo no vi a papá cuidar a mamá, ni abrazarla, no vi nada de eso. Y cuando me caso con una persona que tampoco tuvo un tiempo, un poco más que yo, pero también viene de padres que se separaron, pero Priscila tiene unas habilidades emocionales muy buenas, distintas a mí, y supo cómo ayudarme y reeducar, ¿eh? Pero esto es verdad, yo siempre lo digo, o sea, ella tuvo paciencia, ella pudo ceder. A ver, yo logré crecer porque, acuérdate que yo te conté que ella había sido mi líder, yo logré crecer porque ella se dio espacio. Entonces, todas esas habilidades que ella tuvo me ayudaron a mí, y yo hice barrabasadas, hice tonterías dentro del matrimonio. No estamos hablando de cuestiones pecaminosas, pero no sé, me enojaba y decía cosas que decía, ¿para qué dije esto? O reaccionaba de manera así, pero a veces hasta ni un mundano hace eso, ¿viste? O dice, y ella tuvo paciencia, y tuvo paciencia también hasta mis locuras. Vos fíjate, pensalo hoy, recién casado con todos los sueños de armar tu casa, y vos le decís, vendamos todo y nos vamos a vivir un pasillo en una iglesia en Paraguay, con una nena de 3 meses. No teníamos ni para comer y teníamos que salir a hacerlo. O sea, todo fue como medio una locura, y claro, Dios nos sostuvo, bueno, la historia fue cambiando, pero si ella no hubiese sido así, hubiese sido muy, muy complicado. Así que evidentemente yo conté con la bendición de haberme casado bien, con la persona correcta, que tenía las habilidades para poder sobrellevar ese proceso de inmadurez, y mucha paciencia, porque sí, no tenía ni los recursos, ni la madurez, ni el conocimiento, ni nada para enfrentar eso, el matrimonio, ¿no? Sí, me resulta muy familiar todo lo que contás, porque tenemos una historia asombrosamente parecida, hasta incluso en eso también. Ahora quiero hablar más de Ariel como ministro, como pastor, porque hay que saber conjugar. El ser ministro, el ser papá, el ser esposo, no es algo fácil. Yo te hago una pregunta. ¿Has llegado a usar a Dios en algún momento para huir del mismo Dios? Si no entendiste la pregunta, te la explico. A ver. Claro, por ejemplo, cuando nos enfocamos en mucho activismo eclesiástico, porque en el fondo no quiero tener tiempo disponible para orar, para buscar más a Dios, para estar más cerca de Él. Prefiero enfocarme en trabajar. Prefiero más Marta que María. ¿Te pasó? Sí. Sí, vos sabés que eso es una lucha que creo que debemos de tener todos los que queremos hacer algo, ¿verdad? Yo soy un emprendedor,
A mí me gusta emprender, yo me aburro fácil, o sea, cada 5 años tengo que inventar algo porque me aburro. Y siempre bueno, esto que estamos haciendo acá, el programa, la radio, siempre tiene que haber un proyecto nuevo. Y a veces conjugar eso con tu relación personal con el Señor es muy complicado. La buena noticia es que el Espíritu Santo es una alerta, es un recordatorio que te dice, me parece que le estás pifiando, ¿sí? Que estás demasiado afanado y turbado con los quehaceres y te estás olvidando de quedarte ahí sentado escuchando. Y la gente también te lo hace notar, porque el respaldo no es el mismo. El respaldo no es el mismo. Cuando vos podés venir todo copado con tus proyectos, pero Dios no estuvo ahí, ¿viste? Me viene a la mente un versículo donde el Señor le dice, los profetas están profetizando bárbaro, pero yo no les dije nada, ¿viste? Era un poco así, ¿no? El proyecto está buenísimo, pero yo no estoy en ese barco. Y ahí te das un choque contra la cabeza y entonces llegás terminás diciendo como Pablo dice, yo ya no golpeo al aire, ¿viste? O sea, yo ya lo hago como que tengo la certeza de que Dios está en el asunto, si no, ni me meto. Pero sí, ha sido una lucha de toda la vida, toda la vida. Etapas de sufrimiento, etapas de dolor. ¿Te ha pasado tener la necesidad de escapar de eso o de tapar eso y no querer atenderlo? ¿Has utilizado el ministerio para eso también? Es decir, bueno, no quiero atender este dolor que tengo, este sufrimiento, esto que estoy pasando, me enfoco a trabajar y distraigo la mente. Al menos distraemos la mente en algo sano, ¿no? Pero digamos, es una conducta bastante habitual de la gente, ¿no? En vez de atender el problema, la insatisfacción que tengo dentro, me distraigo haciendo algo. Sí, yo creo que todos también luchamos con eso. Ahora, el tema es que los ministros a veces lo que le hace sufrir es el mismo ministerio, ¿no? O las cosas que pasan dentro del ministerio. Hubieron temporadas de nuestra vida que nos pasaron cosas que decir, no sé si me repongo de esto, no sé si salgo de esto, y había que seguir, ¿no? Y había que seguir, y uno va recibiendo el consuelo del Señor. Nosotros tenemos la bendición de haber formado algo relativamente sólido y la protección de Dios de habernos guardado, ¿viste? No ha habido muertes o cosas que vos decís, bueno, sí, mucha pérdida material. A nosotros se nos vuela el techo de la iglesia, Manuel, el 75% del techo de la iglesia, nos quedamos mirando las estrellas. Yo dije, de esta no me levanto más. Vino una tormenta y se llevó el techo de la iglesia, un galpón de 35 metros. Yo lloraba como una criatura, no me levanto más de esto. Bueno, pero había que levantarse porque no podíamos estar toda la vida así. A veces qué hacer con el dolor es un tema y el ministerio o el trabajo trata de taparlo, pero a la larga la herida supura, entonces hay que venir al Señor y tratarlo ahí, bueno, pelear con Él hasta que Él te sane, ¿no? Decime si estoy equivocado, pero nosotros como ministros tenemos la responsabilidad de comunicar, y no solo comunicamos cuando estamos en la iglesia, en el púlpito, no solo comunicamos ahora, por ejemplo, a través de un programa de radio o de un streaming, de un podcast, comunicamos también todo el tiempo, todos los días, cuando hablamos con una persona, cuando la saludamos, con la cara que tenemos, etc. ¿Es un deber del ministro disimular las cosas negativas que me pasan con tal de seguir dándole un mensaje esperanzador a la gente? Gran pregunta. Justo yo el otro día, por una situación particular, me preguntaba algo parecido. Porque nosotros con Priscila tenemos una forma de ser que somos 100% transparentes. Nuestra gente sabe cuando yo entro a la iglesia o si ellos entran después de yo, si yo estoy bien, enojado, triste, contento, o sea, se nos nota. Y toda la vida nos jactamos de esa transparencia. Y a veces esa transparencia es mal interpretada, ¿no? O sea, como, bueno, y hay ministros que hacen todo lo contrario, o sea, nunca son cara de póker y por dentro se están muriendo. Yo creo que hay que lograr un equilibrio entre cuánto uno abre la puerta, porque me parece que hay un mensaje que está bueno, que es el de que somos personas vulnerables, imperfectos en manos de un Dios perfecto. Y no la tenemos atada la cosa, ¿viste? No está, siempre sabemos qué decir, qué hacer, cómo actuar. No, a veces no sabemos. Y bíblicamente hay respaldo para eso, ¿viste? O sea, hay un Jonás que el tipo logró algo que ni vos ni yo hemos logrado hasta el día de hoy. 8 palabras, 120.000 convertidos, imagínate. Pero terminó de ahí enojado porque el gusano le comió la sombra. Entonces hay como esa beta que nos deja la palabra como diciendo, bueno, somos seres normales y a veces andamos arriba y a veces andamos abajo, y bueno, la idea es tratar de vivir por un camino medio, pero a mí no me gusta mucho ocultar. Me parece que está bueno comunicar que soy una persona, fallo, y que me podés mirar y ser imitador de mí
como decía Pablo, pero mejor imiten a Cristo, porque yo le puedo errar, ¿viste? Hay como dos extremos quizá, ¿no? Capaz que no son extremos, yo lo estoy nombrando así. Pero, por ejemplo, vos me nombrás hoy a Jonás. A mí se me ocurre recordar, por ejemplo, a David, que cuando comete pecado y recibe la sentencia que su hijo va a morir de parte del profeta Natán, bueno, se muestra tal cual es, está en ayuno, en silicio, triste, ¿verdad? Todo el mundo eso lo ve, queda registrado. Ahora, salvando la distancia, porque yo no estaba hablando de pecado, estaba hablando sencillamente de nuestras emociones, ¿verdad? De a veces los miedos. Si yo estoy enfrentando un desafío, una circunstancia que me viene a maltraer, etcétera, ¿no? Pero también hay como ese miedo de decir, pero si yo me muestro así de esta forma, ¿qué mensaje reciben mis discípulos, ¿no? Y cómo luego no voy a esperar que ellos también reaccionen mal ante la circunstancia. Mejor me controlo, mejor hago pasar la intelectualidad por encima de mis emociones para mostrarles a ellos cómo se debe hacer. Me suena como una carga bastante pesada de llevar para los ministros, pero me suena que todos los ministros pensamos más o menos igual, ¿no? Sí, a ver, yo vuelvo a decirte, para mí es el equilibrio, porque es cierto lo que vos estás diciendo. Si yo cuando estoy enojado exploto, evidentemente después yo no le puedo pedir, y que lo he hecho, o sea, digo algo que no tenía que decir y eso como que le dio una autoridad al otro a decir lo mismo. Y cuando lo dice el otro, decís, pucha, pero no debería actuar así. Y después te acordás que vos también como que lo hiciste o lo dijiste. Entonces vos tenés que ir por un lado medio. Pero por el otro lado, me parece que está bueno humanizar, ¿no? O sea, a mí, el otro día me pasó una experiencia. Tengo una persona que cada vez que me encuentra me cuenta las hazañas que él había hecho en otro ministerio. Y que esto y que lo otro y que lograba esto y que todo el mundo le llamaba y que él era maravilloso. Hace unos días atrás le cae un diagnóstico médico terrible. Y llega con los estudios en la mano llorando. Justamente yo estaba acá en la radio. Cuando me cuenta eso, se desarma como una criatura. Era un tipo gigante, ¿viste? Entonces yo lo abrazo y le digo, ahora podemos construir, ¿no? Y desde ese día en adelante las cosas fueron cambiando. Y bueno, Dios hizo un milagro, el diagnóstico se revirtió, Dios obró, pero la persona se humanizó. O sea, ya no era el gran ex ministro que ahora iba a lograr grandes cosas porque lo había hecho en el pasado. Ahora era una persona, ¿no? Y a veces me parece que eso también está bueno como mensaje. Decir, che, yo soy el pastor, pero lucho con tentaciones, con el cansancio. Acordate, el versículo más corto de la Biblia dice Jesús lloró, ¿no? ¿Por qué necesidad de decirme que Jesús lloró? Bueno, pero hay una necesidad. Y está bien, los más románticos van a decir, bueno, por ver la incredulidad, lo que vos quieras, pero lloró. O sea, algo le afectó. Y la Biblia no lo pasó por alto, lo dejó escrito ahí en dos palabras para que vos y yo sepamos que aún el mismo Señor tenía un costado humano, 100% Dios, 100% hombre. Y a veces me parece que eso humaniza un poco. A mí por lo menos me gusta trabajar con gente que es más incompleta que completa, imperfecto que perfecto. Claramente, por lo que venimos hablando, importante que es que reconozcamos que somos personas que tenemos emociones y en lugar de reprimirlas, trabajar sobre ellas. Es cierto, ¿verdad?, que el cristiano evangélico, por lo general, históricamente, está como entrenado, o cómo se podría decir, que no suene fuerte, ¿no? Pero adoctrinado en reprimir las emociones, ¿verdad? Todos los cristianos en general, ¿no? Reprimen, quizás por el que dirán algunos, otros reprimimos, por lo que recién estábamos hablando, para no dar un mal mensaje, pero es una característica de nuestro pueblo, ¿no? Reprimir lo que nos pasa. Mirá, yo iría un poquito más para atrás. En realidad ni siquiera conocemos nada sobre las emociones. El otro día yo estaba dando una escuela para padres ahí en una charla y le decía, ¿cuántas emociones hay? Ni idea. ¿Cuáles son buenas y malas? Tampoco sé. ¿Son las emociones buenas o malas? No, tampoco sé. Bueno, si vos haces ese mismo sondeo en las iglesias, te va a pasar lo mismo. La mayoría de la gente no sabe. Entonces, bueno, la tristeza no es una mala emoción, no hay que estar triste. No, en realidad no. La tristeza es la única emoción, o sea, una de las emociones que nos llevan a la reflexión. La misma Biblia dice, hay una tristeza que provoca muerte, pero hay otra que provoca arrepentimiento. Si fuera una mala emoción, Dios no nos hubiese permitido vivirla. Bueno, perdóname que te interrumpa ahí en ese punto, ¿tá? Claro. Porque sí, la tristeza es una emoción triste, no hay que sentir tristeza, no hay que estar triste. Es el discurso histórico que hemos escuchado en todos lados, no solo dentro de la iglesia, afuera también, ¿no? Porque la vida es un carnaval, ¿no? Me acuerdo de Celia Cruz.
hace poco estaba yo con mi hija, y ella estaba llorando, ¿no? No me sabía decir muy bien por qué. Y entonces yo le decía, no hay que estar triste, porque estás triste. Y empezás, ¿no? Fíjate que tu vida, qué bendición, que esto, que el otro. Es el discurso típico. Pero un tiempo a esta parte empecé a cambiar un poco el chip, porque me empecé a cuestionar qué mensaje le estoy dando a la chiquilina, ¿no? Ella le está pasando algo, que tiene 11 años, no entiende lo que le está pasando, y está bien que no entienda lo que le está pasando, ¿sí? Y yo le estoy como de una diciéndole, está mal lo que te está pasando, entonces ya la estoy cargando de culpabilidad, porque no entiende lo que le está pasando, pero por el otro lado recibe el mensaje de que está mal lo que le está pasando y no le debería pasar, y no sabe por dónde arrancar con 11 años, no sé por dónde arrancar yo con 36, mucho menos la niña con 11. Entonces he optado por decirle, no, mira, ¿estás triste? Vení, se trata que lo mío, llora tranquila, ya se te va a pasar. No pasa nada. Tenés derecho a llorar, tenés derecho a estar triste. Si podemos entender por qué, vamos a ver cómo ayudamos. Y si no, no pasa nada que estuviste triste. Y me parece que hay un cambio de chip importante ahí para hacer, ¿no? Porque en definitiva, si no, cargamos negatividad sobre negatividad por eso. Me viene a la mente varios pasajes de la Biblia como para volvernos bíblicos y que nadie nos critique. Pero pensaba, ¿te acordás el caso de Amnón y Tamar? El hermano que se apasiona por su hermana, que bueno, la viola y la mujer sale llorando de la habitación, va corriendo a hablarle a David, se encuentra a Absalón en el medio y Absalón le dice algo que le decimos todos los hombres a las mujeres, no llores, o sea, reprimí lo que sentís. Se lo cuentan al padre, le dicen, bueno, tranquila, no llores, qué sé yo, no vamos a afectar el reino, y tampoco puede controlar la emoción de Absalón, que termina generando un lío bárbaro, familiar y en el reino y todo lo que conocemos de Absalón, hasta un espíritu hay con su nombre ahora. Entonces, hashtag Absalón, vos fijate que todo por manejar gracias, por manejar mal las emociones, ¿no? Y así hay otros ejemplos, pero por no entender, y bueno, claro, evidentemente reprimimos, podemos ir a hablar del miedo también, ¿viste? O sea, el miedo no hay mira, escuchá, esta está buenísima, que lo hemos dicho todo y lo hemos predicado. Hay 365 notemas en la Biblia, uno para cada día. Pero es un dato falso ese, ¿no? Pero lo he No sé quién lo inventó. No hay, yo puse el buscador y no encontré tantas. Claro, igual que las 3.000 promesas o 30.000 promesas, no se ponen de acuerdo. No, sí. Es un dato, es un fake news. Está bueno aclararlo. Pero gracias al miedo, por ejemplo, podemos estar en alerta, ¿no? Nos podemos posicionar. Entonces, hay que conocer las emociones, hay que saber para qué funcionan las emociones y hay que saber cómo responder a las emociones. Hay que saber cuándo controlar las emociones. El airaos, pero no pequéis, no dicen no te enojes, dicen cuidado con lo que vas a hacer con lo que sentís. Entonces, conocer todo eso, porque sí, como vos decís, concuerdo, históricamente hemos recibido, bueno, ¿no? El Espíritu Santo nos domina, el dominio propio. Y por supuesto que es un acto de la inteligencia, es un acto de la sabiduría espiritual, pero está bueno conocerlo y aplicarlo como vos lo aplicaste con tu hija. O sea, ahora, es un camino, es una desconstrucción, es un reaprendizaje, es difícil, pero bueno, es el único camino para hacer algo que está bárbaro, que se llama validación emocional. O sea, yo valido que a vos te está pasando algo. Sin caer en el otro extremo, porque hoy estamos como muy light, te abrazo y te amo y todo bien. Sí, pero también va la verdad, ¿no? Yo hablaba el otro día con alguien que me decía, no, pero que el abrazo y el amor. Yo sí, Jesús le dijo a la mujer tomada en adulterio, vete, que fue el abrazo, te perdono, no te van a apedrear, pero también le dijo, no peques más. O sea, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, sí, vamos a equilibrar las cosas. No, sin duda que me parece que un buen camino para empezar a recorrer, al menos el de no reprimir, ¿va? Porque me parece que es el punto inicial, el básico. No reprimo las emociones para poder empezar a trabajar sobre eso. Tampoco me voy a dejar dominar de mis emociones y hacer que ellas me conduzcan. Pero me parece que el histórico discurso de reprimir la emoción, tenemos que ir ya dejándolo de lado e ir incorporando este caminar, que además es absolutamente bíblico. Nuestro Señor Jesús también sintió emociones, también las expresó. El apóstol Pablo dice, sientan emociones, o sea, airaos, ¿sí? Pueden sentir las emociones, pero está bien. Airaos, pero no pequéis, dice Pablo, ¿no? Entonces, Pablo no nos invita a reprimir la emoción, nos invita a transcurrir sobre esa emoción, a recorrerla, pero a tener otros recursos para no dejar que esa emoción me lleve a donde yo no quiero estar. No, fíjate, el mismo Pablo dice, están tristes, hagan tal cosa, están contentos, hagan tal otro, o sea, te da como, por eso la Biblia tiene todo,
Nosotros hablamos de Daniel Goleman como la inteligencia emocional. Daniel Goleman leyó la Biblia, la parafraseó y la mandó, ¿viste? Por eso a mí cuando vienen como dicen, no, la ciencia discute la fe, mentira, nada que ver. O sea, la ciencia potencia la fe y la fe potencia la ciencia. Tenemos que saber que la palabra de Dios tiene para todo. O sea, te dice, esto te va a pasar y si te pasa esto, puedes hacer esto. Bueno, precisamente lo que vos, creo que ese versículo de Santiago que está diciendo, el que está triste haga oración, el que está contento de acción de gracias, ¿no? O sea, detrás de una emoción hay una acción, pero sí, no vale mucho reprimir la emoción, ¿verdad? Yo estoy convencido de eso, de poder decirle a la gente, bueno, no se sienta culpable. Porque creo que el enemigo ha tomado ocasión de eso para cargar a la gente. Amén de la emoción que siente, cargarla de culpabilidad. Porque está sintiendo esto que no debería sentirlo, ¿verdad? Entonces ya te hace que vos te cuestiones, hasta soy un mal cristiano, ¿verdad? Porque si no llego a fin de mes y me preocupo porque no tengo con qué pagar esta cuenta, no solamente es la preocupación de cómo hago para pagar la cuenta, sino encima la culpabilidad de que mal cristiano que soy porque no estoy confiando en Dios, porque tengo miedo. Es un combo total, es una nube gris arriba de la cabeza de la casa, y hemos tenido nosotros la contraparte de responsabilidad de haber sembrado eso también en la gente durante mucho tiempo. Yo me acuerdo de un pasaje que está en YouTube, está en una prédica que se llama Estoy triste, que la compartimos en tiempo de pandemia, y yo utilizo un versículo en una versión que está el profeta Daniel diciendo, Señor, estoy parafraseando, no recuerdo bien cómo dice, pero dice básicamente, yo sé que está mal, o perdoname por sentirme así, ¿no? Por cómo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces está esa culpa de ni siquiera tener la libertad de poder sentirse de cierta forma, porque socialmente o ministerialmente o eclesiásticamente no está bueno. Pero bueno, somos incompletos e imperfectos. Bueno, Ariel, tenemos que ir cerrando la entrevista y tenemos que ir cerrando el ciclo, y me gustaría, como he hecho con todos los invitados que hemos tenido a lo largo de esta temporada, darte los últimos minutos, 2 minutos, 3, 10, 15, 40, los que vos quieras, lo que te salga, para compartir con toda la audiencia un mensaje para ir cerrando una reflexión. En primer lugar, yo quiero agradecerte a vos por haber hecho estos 17 programas, o 18, no sé cuánto va a quedar después cuando se recorte esto, pero agradecerte por la generosidad, la creatividad, el profesionalismo con el cual has llevado adelante esto, y decirte que Unovia tiene las puertas más que abiertas para tu ministerio, para todo lo que emprendas, y cuando se acomoden las cosas podamos seguir haciendo este tipo de cosas. Segundo, aprovechando eso también, cuando vos me propusiste tener un cierre de programa, la razón por la cual lo hiciste a mí personalmente me encantó. Te lo dije y quiero que esto quede grabado y que la gente lo sepa. Porque la razón no fue me voy a dedicar a las vacaciones, la razón fue entiendo que Dios me está demandando cosas y que mi ministerio y el ministerio de mi iglesia local, donde vos desarrollaste un ministerio, me necesita casi que a pleno, aparte que mi familia también. Y dije, eso es súper valioso, ¿sabes? Porque si hay algo que está buenísimo de líderes y de pastores que trabajan con otros pastores, es renunciar a la agenda personal. Hay un gran problema, que a la larga es un problema, y yo también lo he sufrido en carne propia, que es cuando la agenda personal es más importante que la agenda del ministerio, ¿no? O sea, vos podrías tranquilamente seguir haciendo esto, que no pertenece a Tiempo de la Gloria de Dios, que es el programa de Manuel Seropián para una radio que sale en diferentes lugares, pero vos dijiste, yo me pongo las pilas con lo que entiendo que Dios quiere y lo que mi iglesia local necesita, y eso es oro en el liderazgo. Así que yo realmente te felicito, por más que a mí en lo personal me duela y a Unovia le afecte, pero yo te felicito por eso. Y me alegra muchísimo de que haya gente como vos, como los que te rodean, como tu familia y como tanta gente preciosa que hemos encontrado ahí, que están haciendo algo en Uruguay que vale la pena, que es digno de admiración. Y tomo eso nomás para, si tuviera que redondear y dejar esto, quizás me encantaría, voy a ser egoísta, pero me encantaría hablarle a todos los uruguayos que van a ver este programa, que tengan sueños. Yo creo que quizás ha cambiado en estos 20 y pico años que yo no estoy, pero los uruguayos somos muy grises, somos muy melancólicos,
Creo que somos el único país que celebramos la noche de la nostalgia, somos nostálgicos, y a veces creemos que necesitamos hacer un montón de cosas. O yo recuerdo cuando estudiaba música decía, bueno, yo me voy a ir a estudiar a Argentina, o si pudiera ir a Brasil. Y yo creo que Dios le ha dado al uruguayo un montón de cosas que son por export, ¿no? Que son como esto, como la música, como tantas cosas. Yo quiero hablarle a todos estos pibes que tienen un sueño, un anhelo que por ahí no es gigante, pero que es tuyo, que Dios te lo puso ahí. Métele, tirate el piletazo, animate a hacer cosas, Dios te va a respaldar. Grabá ese disco, escribí ese libro, no sé, lo que Dios haya puesto en tu corazón, hacelo con pasión, hacelo con ganas, con profesionalismo y con la bendición de Dios, y vas a ver que las cosas van a caminar. Así que cierro con esto, les animo a todos, de verdad, a todos a ir tras su sueño, ¿no? Y si ese sueño condice con lo que Dios puso en tu corazón, chao, tarde o temprano se va a cumplir. Quizás no a la manera que vos lo querías. Yo quería hacer otras cosas y Dios me permitió estas, entonces también eso, en el transcurso ir aprendiendo a ser feliz con las cosas que Dios te permite, y recordar que hay un pasaje, creo que está en el libro de Habacuc, pero nos dice que Dios nos pone y nos hace andar sobre nuestras alturas. Quizás nuestro programa Santos Incompletos y uno ya tenga una altura que no es la altura que tenga otra radio o otro ministerio o otro pastor, pero yo tengo que estar contento con esta altura en la que Dios me puso y vivir feliz y agradecido con lo que tengo ahora. Así que, muchachos, la pileta con agua o sin agua está para tirarse de cabeza. Gracias, Emanuel, por el privilegio de estar en tu programa. Por favor, muchas gracias, Ariel. Gracias por esta reflexión final, a la cual yo quiero agregar también mi agradecimiento por el momento en el que me hiciste llegar la propuesta de formar parte de Unoya Radio, que es un proyecto precioso, con el cual estuve muy satisfecho y conforme de haber contribuido. Fue realmente para mí una experiencia más que enriquecedora de nunca haber hecho programas de radio y empezar a hacer todo el aprendizaje que se tiene durante cada programa, y la excusa que me dio este programa de hacer cosas que de otra forma yo no las tenía planeadas, ¿no? Pero la posibilidad de comunicar, de compartir, de integrar otros amigos. Quiero rescatar algunos momentos que yo creo que fueron realmente importantes para mí, pero para el programa también. Por ejemplo, cuando yo entrevisté a Javier Garcías, que es el autor de la canción Dios está aquí, que para mí fue una entrevista genial, porque conocer el tipo que hizo la canción con la que todos hemos adorado a Dios durante décadas, con 0 pesos de producción y de distribución, es decir, una cosa que el Espíritu Santo dijo, yo quiero que se me adore con esta canción y yo me encargo, ¿verdad? La envidia del 99% de los músicos y productores hoy en día que hacen un tema y necesitan invertir fortunas en distribución. Y si yo no hubiese tenido este programa de radio, yo no tenía excusa para contactar a esta persona y a charlar con ella y conocerlo y enriquecernos todos de lo que nos contaba, ¿no? Y así, etcétera, con todos los demás que hemos tenido, que no los voy a mencionar a todos ahora porque fueron muchos y no quiero ser injusto, pero realmente fue algo muy enriquecedor y fue algo realmente muy constructivo. Y bueno, esa posibilidad lo dio Unoya Radio. Así que muchas gracias, Ariel, gracias al equipazo de gente con el que hemos trabajado ahí a la distancia junto contigo, ese equipo fantástico que tenés de colaboradores que sacan adelante el proyecto y la radio todos los días. Y bueno, como lo dije intencionalmente al principio del programa anterior, cuando empezamos con la entrevista, lo reitero ahora, los finales para mí son puertas que las dejamos entreabiertas por si las queremos volver a abrir. Y así vamos a cerrar, por eso siempre decimos, la primera temporada de Santos Incompletos. Nos quedaron cosas pendientes, Ariel, para esta temporada que teníamos en carpeta, que seguramente las vamos a concretar en el correr del tiempo y va a dar lugar a la posibilidad de hacer algún programa especial para más adelante, para Unoya también. Así que bueno, de mi parte también, Ariel, muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado a lo largo de estos 18 programas y que nos está acompañando hasta hoy, a la cual le decimos sencillamente hasta luego y que Dios les bendiga.
sentados en el cielo, luchando con el mar, victoriosos en la hora más oscura. Viento y truenos a punto de naufragar, santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar. Santo que creciste, perfecto que aprendiste más, tentado en mis colores, venciste mi maldad y probado en mi hora más oscura. Pido vida, veo tu cruz y puedo amar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango. Tal es la generación de los que buscan en la cruz poder amar. Y no hay pámpano que muera si en la vid está. El que en Cristo permanece nunca caerá. Santos incompletos, semillas de un trozo de pan que descendió del cielo, al cielo volverán. Pecadores lavados en agua pura, vencedores caminantes sobre el mar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar.